Hola, ¿cómo les va? Feliz 2025 para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a la promoción de nuestro canal y ya comenzamos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro canal Tejidos del Sur de Uhuén. Me presento, mi nombre es Susana Olmedo Moreno y soy artesano textil. Quiero agradecer antes que nada a todos los suscriptores por haber mantenido este canal funcionando y por todo el apoyo que nos brindaron luego de tantos problemas que hemos tenido el año pasado, y pedirles un poquito de paciencia también para que nosotros tengamos tiempo de recuperar muchos videos que se nos perdieron. Bueno, para iniciar este año tenemos acá un proyecto que es un punto muy fácil para tejer en 2 agujas, ideal para quienes están iniciando y también para quienes quieren hacer puntos más trabajados. Este es un dibujo que, como verán, por el movimiento, más allá de que se trata de una sucesión de triángulos, si yo estiro el tejido, lo que hace es la formación de lo que parece un 8. Así que le vamos a llamar punto triangular o falso 8, que consta de una base de 6 puntos y una cantidad de 12 vueltas para realizar este dibujo. En esta primera parte, en las primeras 6 vueltas, lo que yo voy a hacer es producir aumentos a través de lazadas que a su vez van a ir haciendo estos agujeritos o punto calado. Y en las siguientes 6 vueltas lo que vamos a hacer es disminuir estos puntos para recuperar la cantidad que teníamos al inicio. Espero que les guste. Voy a ir despacio para quienes recién inician, tal como me pidieron, y las más avanzadas ténganme paciencia porque hay muchas estudiantes, además de muchas de las alumnas de los talleres, que necesitan una guía detallada del punto y de otros más que vamos a enseñar para poder hacer el trabajo. Así que vamos a iniciar. Como siempre, para que ustedes lo puedan ver bien, estoy usando un acrílico semigordo que ahora le llamamos 4-7 y una aguja del número 5,5. Como les dije, es base 6, así que yo en este caso no puse la misma cantidad que en la muestra, que la hice de 4 dibujos, sino que puse nada más que para hacer 3. Así hacemos más rápido y no se alarga tanto la explicación. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el dibujo no lo vamos a empezar justo donde inicia el punto, sino en estas separaciones. Cada dibujo va a estar separado por 4 puntos revés. Así que yo, para iniciar, voy a tejer 2 puntos revés en lugar de 4 y un punto de borde. Igualmente ustedes elijan cómo quieren ubicar el dibujo, pero esto es lo más fácil para cuando ustedes están tejiendo una prenda, de centrar el punto con ayuda de lo que es la separación entre dibujo y dibujo. Así que además de contabilizar que sea múltiplo de 6, o sea 3 dibujos, 18 puntos, agregué 2 puntos más, uno de cada lado para que sea el punto de borde. Vamos a iniciar subiendo la lana para tejer punto revés. Recuerden que el punto revés es con la lana hacia arriba y el punta derecho con la lana hacia abajo. Entonces vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos revés. Luego vamos a bajar la lana y vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1 y 2. Y ahora acá vamos a hacer una lazada. Si yo hago la lazada así, después no puedo seguir tejiendo punto al revés. Así que lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar la lana y la voy a envolver hacia adentro a la aguja una vez
y una segunda vez para que no se me desenrosque. Así. Miren cómo queda en la aguja. Esto se los hago detallado para las personas que están aprendiendo y me preguntan cómo envuelvo la aguja. Porque quienes están aprendiendo, recuerden que necesitan cada detalle de la posición de la lana y de la aguja. Y ahora vamos a comenzar con el dibujo en sí del punto. El dibujo es 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. A continuación, 2 puntos al derecho. 1 y 2. Y termina con una lazada. Repetimos. 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Después, 2 puntos al derecho. Y por último, una lazada. Ahora vamos a terminar con, como les dije, la mitad de una separación, 2 puntos al revés, más un punto al revés, que va a ser el borde. Así que ahora esto giro y voy a tejer la segunda vuelta. Las vueltas pares o las vueltas que son del lado de atrás, los puntos los vamos a tejer como se presentan. Y esto es algo que también preguntan siempre. ¿Cómo sé diferenciar cuál es el punto que tengo que tejer? Bueno, miren. Los puntos que son así como V cortas son los puntos al derecho, donde yo bajo la lana para tejer. Y los puntos que son como un granito de arroz o un guión, que después son el famoso cordoncito, ven como este que está acá abajo, esos son los puntos al revés, o sea, con la lana hacia arriba. Así que en esta vuelta, acuérdense que yo voy a tener más puntos, porque cada lazada que hice aumentó un punto. Por lo tanto, lo vamos a tejer 3 puntos al derecho. Y esta lazada aumenta un punto, así que vamos sumando. Tenemos 21 hasta ahora. Luego son 2 puntos al revés. Una cosa que no les dije es que la lazada se teje como punto revés. Luego 4 puntos revés. 1, 2, 3, 4. Esta otra lazada aumenta otro punto. Así que ahora tenemos 3 al revés. Y repetimos. 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Y luego 3 puntos al revés. 1, 2, 3. Terminamos con los puntos del borde, que son 3 puntos al derecho. Esto nunca cambia, ¿sí? Los puntos del borde siempre van a ser 3. Así que si yo inicié con 20 puntos, hice 3 lazadas, ahora voy a tener 23 en la aguja. Bueno, ahora iniciamos con la vuelta número 3. Voy a tejer, como siempre, los 3 que les dije que no van a cambiar nunca. 3 al revés. Ahora, en lugar de tejer 2 al derecho, voy a tejer 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Voy a hacer una lazada. Y otra cosa que nunca va a cambiar son estos 4 puntos al revés de separación. Así que tejo 1, 2, 3 y 4
al revés. Ahora tejo 3 al derecho. 1, 2 y 3. Hago la lazada. Tejo 4 al revés. 1, 2, 3 y 4. Y tejo 3 al derecho. 1, 2, 3. Hago la última lazada y termino con los 3 puntos que son del borde de revés, ¿sí? Así que ahora, al haber aumentado de nuevo 3 puntos, tengo en total 26. Ahora vamos a tejer la vuelta número 4. Son 3 puntos al derecho. Y esta vez vamos a tener en total 4 puntos al revés, porque aumentamos un punto. 1, 2, 3, 4. Bajamos y tenemos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Y después 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Terminamos con 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 4 puntos al revés. 1, 2, 3, 4. Y al final son los 3 puntos al derecho. Quiero que vean del lado de atrás cómo ya se va diferenciando los puntos de separación, que van a aparecer canelones del lado de atrás. Bien, ahora vamos a hacer las últimas 2 vueltas de la primera parte. Así que vamos a iniciar la vuelta número 5 tejiendo 3 puntos al revés. Acuérdense que esta es la mitad de un punto, de un dibujo. El dibujo empieza acá, con los 4 revés y después los derechos, ¿sí? Pero acá hacemos la mitad. Hacemos un punto de borde más 2 puntos revés. Esto es para centrar el dibujo y que no nos quede chueco. En esta vuelta, en la número 5, vamos a tejer en total 4 puntos al derecho, porque le sumamos otro. Así que tejemos 1, 2, 3 y 4. Recuerden que es la lana hacia abajo. Van a hacer la lazada a continuación de los puntos al derecho. Y ahora tejemos los 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Bajamos la lana y tejemos 4 al derecho. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una lazada y tejemos 4 al revés. 1, 2, 3 y 4. Bajamos la lana y tejemos 4 al derecho. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una lazada y tejemos estos últimos 3 puntos. 1, 2 y 3, que son 2 del revés más un punto de borde. Bueno, acá creo que se ve mejor porque
hacemos un centrado de los puntos. Si ustedes acá comenzaran con 4 puntos más un punto de borde, que serían 5, acá ustedes luego de hacer el aumento con la lazada, el calado les quedaría al borde. Entonces imagínense, esto sería todo ancho y esto sería solamente un punto. Por eso es que hacemos un centrado y partimos el dibujo a la mitad, que ponemos 2 puntos del lado derecho y 2 puntos del lado izquierdo. Espero que esto que lo entiendan. Yo sé que las que recién inician se confunden todavía un poco con esto, pero bueno, siempre tenemos que centrar el dibujo en el tejido para que nos quede bien. Acá en total, ahora se acuerdan, empezamos con 18 puntos más 2, son en total 20. Aumentamos 3, 23, aumentamos 3, 26. Ahora tenemos 29 puntos en la aguja. Vamos a hacer la vuelta número 6. Entonces vamos a tejer 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. Y al revés, vamos a contarlo, son 1, 2, 3, 4 y la lazada 5. Subo la lana y tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Bajamos la lana. Vamos a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a tejer de nuevo 5 puntos al revés. Subimos la lana y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bajamos la lana, tejemos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Ahora subimos la lana y tejemos los últimos 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajamos la lana y tejemos los 3 puntos del borde al derecho. Así termina nuestro dibujo de 6 vueltas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la segunda parte, donde estos puntos que estuvimos aumentando para armar el calado, los tenemos que disminuir para volver a la misma cantidad de puntos que teníamos al inicio. Así que vamos a empezar con la vuelta número 7. Primero los 3 puntos al revés. 1, 2, 3. Bajamos la lana y ahora vamos a ver estos 5 puntos. El punto 1, el 2 y el 3 los vamos a tejer normales, pero el 4 y el 5 los vamos a tejer juntos. Así que empezamos. Lana abajo, punto al derecho, 1, 2, 3. Y ahora cuento el 4, cuento el 5 y pongo la aguja en esta posición. Introduzco la aguja a través de los 2 puntos juntos y ahí lo tejo. Cuando sale el punto, tiro un poco para ajustar. Subo la lana y sigo tejiendo. Me quedan 4 revés. 1, 2, 3 y 4. Recuerden que este es el inicio real del dibujo. 4 revés. Bajo la lana. Tejo un punto común al derecho.
otro punto común al derecho, el número 2, y el punto número 3 al derecho. Y vuelvo a tomar el 4 y el 5 juntos, pasando la aguja a través de los dos puntos, ¿lo ven? Y lo tejo al derecho. Saco el punto, ajusto un poquito la lana y sigo. Levanto la lana y tejo ahora otro dibujo. Empezamos con otro dibujo. 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Bajo la lana. 3 puntos comunes. 1, 2 y 3. Y ahora el 4 y el 5 los tejo juntos. Son 2 puntos juntos al derecho. Subo la lana y tejo estos 3 de borde. Así que ahora acabo de disminuir 3 puntos. Giro. ¿Ven cómo se van formando los canelones del lado de atrás? Y cómo se va formando el triángulo del lado de adelante. Bien. Ahora, ustedes me van a decir, uy, me perdí, no sé en qué vuelta estoy. Acá del lado de atrás van a contar estos cordoncitos. Miren, acá es donde empezó el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este de acá es el número 7. Así que ahora empieza la vuelta número 8. ¿Cómo empieza la número 8? Recuerden, es una vuelta par, así que estoy del lado de atrás. Los puntos se tejen como se presentan. Acá tenemos 3 B cortas, así que son 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Y acá los cordoncitos, rayitas o granitos de arroz son 4, así que son 4 al revés. 1, 2, 3 y 4. Bajo la lana y ahora van a ser todos iguales. 4 al derecho, 4 al revés, 4 al derecho, 4 al revés. ¿Sí? 4 al derecho. 1, 2, 3, 4. Subo la lana. 4 al revés. 1, 2, 3, 4. Bajo la lana. 1, 2, 3, 4. 4 al derecho. Subo la lana. 1, 2, 3, 4. 4 al revés. Bajo la lana y tenemos 3 al derecho. 1, 2 y 3. Así termina la vuelta número 8. Ahora vamos a empezar con la número 9. De nuevo, subo la lana y tejo 3 al revés. 1, 2, 3. En los puntos derechos es donde yo tengo que hacer la disminución. Así que veo que tengo en total 4 y el 1 y el 2 los voy a tejer normales y el 3 y el 4 los voy a tejer juntos para hacer la disminución. Así que hacemos 1, 2 comunes al derecho y el 3 y el 4 los tejemos juntos al derecho. ¿Sí? Los 4 al revés siguen siendo siempre los mismos, 4 al revés. Donde nosotros hacemos los aumentos y las disminuciones es en los puntos al derecho. De nuevo, un punto al derecho, un segundo punto al derecho y el 3 y el 4 los tejo juntos al derecho. Ahora me tocan los 4 puntos al revés, con la lana hacia arriba.
Y el último dibujo son 2 puntos al derecho más 2 puntos juntos al derecho. Y termino con 3 puntos al revés. Ahora giro y la vuelta número 10 vamos a tener los puntos de esta forma. Los 3 del borde al derecho. Y ahora empiezan los dibujos. Voy a tener 3 al revés y 4 al derecho. Así va a ser toda la vuelta. 3 al revés y 4 al derecho. Esta es la vuelta número 10, así que me faltan 2 vueltas para terminar el dibujo. Son 4 puntos al derecho y 3 puntos al revés. Y termino con 3 puntos al derecho de borde. En esta última vuelta vamos a recuperar los puntos. Vamos a tejer como iniciamos. Son 3 puntos al revés de mi borde. Y termino el dibujo con un punto al derecho y 2 puntos juntos al derecho. O sea, el punto 2 y el punto 3 al derecho los tejo juntos. Ahora subo la lana. Tejo 4 puntos al revés. Acá empiezo el dibujo. 1, 2, 3, 4. Tengo 3 puntos al derecho. El 1 lo tejo común y el 2 y el 3 los tejo juntos. Así que tengo un punto al derecho más 2 puntos juntos al derecho. Luego tengo 4 puntos revés de separación. 1, 2, 3 y 4. Un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho y termino con 3 puntos al revés, que es como si fuera el punto de orilla. Así que ahora de nuevo tengo en la aguja los mismos puntos que puse al principio. ¿Ven? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Voy a tejer 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés. ¿Ven? Esto forma el múltiplo de 6. Son 4 al derecho y 2 al revés. Y termino con los 3 puntos al derecho de borde. Les muestro cómo queda el dibujo. ¿Ven? Este es el triángulo, ¿sí? Si ustedes lo quieren poner simplemente como una guarda para iniciar el tejido, que sea decorativo, que pueden hacerle acá puntos en Santa Clara arriba y abajo, ya con eso pueden empezar a tejer. Incluso pueden tejer punto Santa Clara o punto arroz arriba, separarlo de nuevo por arroz y después hacer una continuación de este dibujo. Tejer arroz, este dibujo, arroz, el dibujo, arroz, así, haciendo como rayas. Ustedes van tejiendo el dibujo una y otra vez, les queda esta forma que parece un 8. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes calculen lo que van a tejer, siempre van a tener que cerrar acá, hacer las 12 vueltas. Fíjense de trabajar
con vueltas que sean múltiplos de 12 también. Entonces eso lo acomodan haciendo un elástico un poco más largo o un poco más angosto para llegar a la medida del hombro sin tener problema. Eso las más expertas lo saben calcular enseguida, y las principiantes lo tienen que hacer en papel, ¿sí? No lo hagan en el aire, sino que háganse un esquema en el papel. Esto también sirve no solamente para tejer el frente de un suéter o de una batita, sino también para tejer almohadones, una manta, un pie de cama, una bufanda o sino también un gorro. Es un punto que, como verán, más allá de que tiene una percepción de que es difícil de hacer, tiene un volumen bien marcado, lo cual lo hace muy decorativo y muy llamativo, pero es de fácil resolución, porque no tienen que estar contando tanto como con otros puntos. Espero que esta propuesta les haya gustado, que les sea útil. A lo largo de este año vamos a ver de varios puntos más así fáciles para las que tejen 2 agujas, y también vamos a seleccionar puntos para los que tejen crochet. Téngannos paciencia porque tenemos que recuperar muchas cosas, y también a los que nos pidieron en otros idiomas cuesta bastante hacer la traducción, y en este caso estoy yo sola haciendo toda la edición y todo eso lleva tiempo. Bueno, espero que les haya gustado esta propuesta, que lo puedan poner en práctica. Gracias de nuevo a nuestros suscriptores que mantuvieron el canal vivo, y a los nuevos suscriptores recuerden que la suscripción es gratis, que no tienen que pagar nada. Así que ayúdanos por favor compartiendo los videos, poniendo me gusta, y si dejan comentarios también los tenemos en cuenta, más allá de que no podamos contestar enseguida. De paso, por acá van a tener sugerencias de otros puntos que hemos enseñado en estos años, y en los próximos programas vamos a hacer también puntos de crochet, así que no se preocupen las crocheteras, que no nos olvidemos de ustedes. Les mando un abrazo gigante, un cariño muy grande, que todos tengan un magnífico año. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.